¿No es cierto? Recuerda que las falacias son razonamientos lógicamente inválidos, ¿no? Aunque psicológicamente suelen ser muy persuasivas, ¿no? De hecho, te pueden convencer de que están bien, pero a nivel psicológico. Pero a nivel lógico, pues, si hacemos un análisis más riguroso, más minucioso, van a resultar no serlo, ¿no? Entonces, fíjate, habíamos trabajado por aquí, o bueno, existen dos tipos de falacias, las falacias de atingencia y las falacias de ambigüedad. Las de atingencia surgen porque no hay conexión entre las premisas y la conclusión, no hay conexión lógica, y las falacias de ambigüedad surgen por el mal uso del lenguaje. Las falacias ad perecundiam son las falacias donde apelamos a una autoridad, ¿no? Incluso incompetente en el tema para defender una idea, ¿no? Ahí veíamos, por ejemplo, algunos casos, ¿no? Donde acá, por ejemplo, en una conversación en un carro, en un bus, ¿no? En el lenguaje cotidiano, se apela, por ejemplo, a Immanuel Kant para legalizar, en este caso, la muerte, ¿no? Entonces estamos apelando a una autoridad para defender ahí un punto de vista. Habíamos señalado que la propaganda, la publicidad también incurre en este tipo de falacias al colocarte algún famoso, ¿no? Con la intención de venderte el producto, ¿no? Pero ¿cómo te convencen colocando este famoso, esta autoridad que no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Si te quiero vender, por ejemplo, un shampoo para el cuero cabelludo, coloco pues a, no sé, a un famoso, ¿no? Que no es este dermatólogo, pero lo coloco porque si tú lo ves, ¿no? Y él te lo recomienda, pues tú lo vas a comprar, ¿no? Entonces luego tú dirás, voy a comprar mi shampoo porque este, la Selena Gómez, ¿no? Está ahí, ella lo recomienda, ¿no? Y si ella lo dice, ¿no? Entonces estamos ahí incurriendo en falacias ad verecundiam. Recuerda que no toda apelación, perdón, a la autoridad es una falacia. Bueno, no es que apelemos a una autoridad en realidad, pero por ejemplo, cuando tú llevas a cabo alguna investigación en la universidad, que lo vas a hacer, a veces va a suceder que vas a tener que apoyar quizá tu investigación en algo que alguien ya lo dijo. Por ejemplo, si haces un trabajo sobre la teoría de la evolución, inevitablemente pues vas a mencionar en tu trabajo a Darwin, ¿no? No para repetirlo, ¿no? No para decir lo mismo que él dijo, sino quizá para apoyar ahí un poco tu investigación, ¿no? Y claro, proponer tu propio camino. Entonces ahí tenemos. Las falacias de misericordia son las falacias de apelación a la pena, a la compasión, ¿no? Habíamos señalado ya la semana anterior por ejemplo, aquí cuando te venden un producto y en lugar de indicarte por qué deberías comprarlo, se incurre la pena y la compasión, ¿no? Las falacias ad baculum son, digamos, diferentes. Aquí no se apela a la pena, sino al miedo, a la amenaza, al temor, ¿no? Por ejemplo, en este escenario, ¿no? Ya está. No veo una razón para continuar juntos, ¿no? La otra persona, su pareja, le dice, ay, y si nos divorciamos, yo te voy a quitar a los hijos y te voy a dejar sin casa. ¿No te parece una buena razón eso? Digamos que estamos apelando ahí al miedo para mantener ahí una relación, ¿no? Cuidado seas así, no seas tóxico. ¿Listo? Las falacias ad populum son falacias de apelación a la mayoría, ¿no? Si la mayoría lo dice, bueno, es por algo, ¿no? Ya está. Estas falacias ad populum sobre todo se suelen cometer en los discursos políticos, ¿ya está? En los discursos políticos, ¿ya está? Es decir, en los meetings, en eventos donde se congrega grandes personas, a una buena cantidad de masas, ¿no? Populares, por ejemplo, más allá de los espacios políticos, en cualquier situación donde se convoque una gran cantidad de gente, ahí es donde se incurre en ese tipo de falacias o se recurre como una herramienta para persuadir al pueblo, al populorum, ¿no? Populum viene de pueblo. Ejemplo de este tipo de falacia puedes encontrarla por decir aquí, ¿no? ¿Supiste? No, esta es la falacia ad hominem. Vamos por acá con la populum, fíjate ahí, ¿no? A ver, ¿no? El periodista dice, ¿no? El 79% de los mexicanos se oponen a la legalización de la marihuana. Entonces eso dice el informe, el periodista.
Alguien escucha y dice, ya ves, tengo razón, no debe legalizarse la marihuana, ¿no? En nuestro país la mayoría así lo piensa, ¿no? Entonces yo defiendo mi punto de vista porque la mayoría así lo hace, ¿no? Tú, por ejemplo, incurres en esta falacia cuando conversas o quieres algo y se lo pides a tu mamá y luego dices, ma, pero si mis amigos, ¿no? Pero si todos, ¿no? Pero si no pasa nada, ¿no? Entonces estás, pero si mis amigos salen siempre y nunca les va, siempre estás incurriendo primero a apelar a tus amigos, al colectivo, a la mayoría, ¿no? Para defender un punto de vista, ¿no? O por ejemplo, en este escenario, ¿no? Hace unos días un muchacho me preguntó si había ido a ver la película Avatar. Entonces me dijo, profesor, ¿he ido a ver Avatar? Pero me lo dijo así con una emoción. Yo le dije, no, no, no he ido, le digo todavía. ¿Pero ha visto la uno? Claro, le digo. Y me dice, Miss, tiene que ir a ver la 2, me dice. Claro, sí, cuando tenga tiempo, le digo. No, Miss, tiene que ir, me dice, es buena. Así, le digo, me está emocionando. Sí, es buena, me dice. ¿Que tú la has visto? No, Miss, me dice. Entonces, ¿cómo sabes que es buena? Chaqueta me da cólera, me dio más bien. Me dice que es que mucha gente iba a verla, pues, dice la gente que es buena en internet, yo he visto los comentarios, me dicen que es buena. Voy a ir, mis. Entonces, fíjate, estamos apelando a la mayoría, a los comentarios que leyó en internet para defender un punto de vista, ¿no? La falacia ad hominem es la falacia contra el hombre, contra la persona, donde en lugar de responder a la opinión de una persona con otra opinión, más bien respondemos pero atacando su vida personal, la circunstancia, ¿no? O atacamos la persona quien lo dijo, ¿no? Su condición. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Supiste lo que dijo Antonio Romero, el candidato a la presidencia de nuestro país, en el debate de ayer? No, 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 no pude ver qué dijo. Pues señaló que lo más importante para sacar al país del atraso es invertir en educación. Ay, pero por favor, ¿cómo pretende que creamos en él? Si él es un revoltoso, manipula a los que lo siguen y además los utiliza para obtener sus propios fines personales, ¿no? Que son la riqueza y el poder. Entonces, fíjate, en todas estas palabras, en lugar de defender a su propuesta de por qué, ¿no? O en todo caso, preguntar por qué invertir en educación sería lo más importante. No, pues no. Lejos de analizar su punto de vista, lo que hacemos, ¿no es cierto? Es atacar su condición personal. No es revoltoso, manipula todo. ¿Listo? Contra el hombre, contra la persona. A veces cuando ya no hay recursos lógicos con qué argumentar, a veces la gente pues incurre en ese tipo de falacias, ¿no? Creyendo que atacando la vida personal de las personas, ¿no es cierto? Ya se puede pues ganar un debate, ¿no? Lo cual no es correcto. Ya está, apelar o atacar la vida personal es una falacia, lógicamente inválida, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, Bartolomé Las Casas, quien asumió la defensa contra el indio americano, fue, digamos, hubo mucha gente que le dijo, ¿cómo puedes tú estar defendiendo la humanidad del indio y estando en favor de que no se lo maltrate cuando tú aquí en España tienes haciendas con esclavos negros? O sea, qué ironía, defiendes por allá a los indios americanos y acá tú mismo esclavizas a negros. Entonces, ciertamente, eso puede ser, digamos, un hecho, ¿no? Puede que de repente lo haya estado haciendo y, y, pero eso no es una razón, digamos, válida para desacreditar o desbaratar su defensa contra o a favor del indio. Porque en este caso él argumenta por qué el indio es humano, no simplemente dice es humano y ya. Él argumenta, él trata de dar su defensa, ¿no? Argumentar en favor de lo que él está diciendo. Pero la gente, mucha gente, pues en lugar de responder a su punto de vista, la gente le respondió, pero atacando su vida personal. ¿Ya está? Ay, profesora, pero es que es incoherente, pues. Sí, pero recuerda, este es el plano de la argumentación, no es el plano de la ética. Para analizar si sus acciones fueron correctas o no, para eso está la ética. Aquí solo estamos analizando la forma en que él argumentó y cómo la gente respondió a su argumentación. Esto es lógica, ¿ya? Ahí tenemos entonces.
En los debates políticos también, por ejemplo, suele atacarse, ¿no? Lejos de encontrar ahí una argumentación racional, a veces los candidatos se atacan sus vidas personales, ¿no? Falacia de ignorancia, son las falacias donde apelamos a la ignorancia o al desconocimiento de algo para validar una idea, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Hoy por aquí, ¿no? Oye, los extraterrestres no existen. ¿Y por qué dice que no existen? Es que nadie ha probado su existencia. Fíjate, yo estoy afirmando que no existen, pero ¿en qué me baso? En la ignorancia o el desconocimiento de un tema. En efecto, nadie ha comprobado que existan los extraterrestres. ¿Ya está? Pero el que nadie lo haya comprobado no es razón suficiente como para decir no existen, ¿no? Puede ser también a la inversa, fíjate. Oye, los extraterrestres sí existen. ¿Y por qué dices eso? En lugar de dar una razón, ¿no? Una explicación lógica o científica, decimos porque nadie ha probado que no existan. Entonces apelamos siempre a la ignorancia o al desconocimiento de algún tema, ¿no? Para defender una tesis, un punto de vista. Puede suceder con Dios, por ejemplo, ¿no? Que alguien te diga, oye, Dios no existe. Oye, ¿y por qué dices que no existe? Porque hasta ahora nadie ha probado su existencia. Entonces, fíjate, estoy apelando al desconocimiento, a la ignorancia de algo. ¿Ya está? No de la persona, sino en general, el desconocimiento de un tema, la ignorancia de un tema en general. En efecto, nadie todavía ha demostrado la existencia de Dios, ni en los extraterrestres, ni de si hay vida en otro planeta, no. Entonces, a veces nos aprovechamos de ese desconocimiento para tratar de manipular a la gente, ¿no? En fin. Luego tenemos la falacia de pregunta compleja. Esta falacia ocurre cuando formulamos una pregunta que implícitamente ya contiene la respuesta que se está esperando. Es una pregunta ya que tiene la respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Hace cuánto bebe alcohol? Mira, esta pregunta ya lleva implícita la idea de que a quien se le pregunta ya bebe alcohol, que ya se está asumiendo, ¿hace cuánto? O sea, ni siquiera te dicen, ¿bebe alcohol? ¿No? Para que tú afirmes o niegues, sino que ya da por supuesto que tú bebes alcohol. ¿Hace cuánto bebe alcohol? ¿No es cierto? O por ejemplo, Yandy, ¿sigue copiando durante el examen? Entonces, Yandy, si tú respondes no o respondes sí, ya estás evidenciando que en algún momento tú copiabas durante el examen. Si dices no, significa que ya no lo haces, pero que antes lo hacías. Si dices sí, significa que lo sigues haciendo y que antes también lo hacías. Entonces, ya sea que digas sí o no, ya esta pregunta tiene implícita una respuesta. Entonces, ¿dónde está el problema? En el sigues. Sigue, ¿no? Esta es una falacia de pregunta compleja, ¿no? Es erróneo preguntar así. Por ejemplo, señor, ¿le sigue robando a la empresa? Otra vez. Si dices sí o dices no, ya está implícita ahí la respuesta. Ya está, sigue, ¿no? Y ahí el problema, en el sigue, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le preguntas a tu enamorado, amor, ¿me sigue siendo infiel? Entonces tú que no sabes sobre lógica y no te percatas, tú le vas a decir, tú le vas a responder, no, amor. Entonces, si no analizas la pregunta, te vas a meter en un grave problema, ¿sí o no? Entonces tienes que saber sobre falacias también, tienes que saber que hay formas erróneas de preguntar. ¿Ya está? Para que no caiga, pues, ¿no? Ya está. Falacias de pregunta compleja. Y luego, finalmente, tenemos las falacias de causa falsa. Estas son las falacias que surgen cuando relacionamos efectos, consecuencias, con causas que no tienen ninguna conexión, ninguna coherencia lógica. Por ejemplo, las supersticiones son un buen caso de falacias de causa falsa, ¿no? Por ejemplo, mira, yo te he colocado ahí una. Hoy mira mal, profesora. Ese es el efecto. ¿Por qué? La causa, mira. Ay, profesora, es que se me rompió el espejo. Ay, se me cruzó un gato negro, ¿no? Ay, se me cayó la sal. Entonces, fíjate, ¿qué conexión lógica hay entre que se te caiga la sal y que te vaya mal? Entonces, las supersticiones son un buen ejemplo de falacias de causa falsa, pero no son las únicas. ¿Ya está? Otra falacia causa falsa, ¿no? Sería el siguiente escenario, fíjate. En mi casa ocurría algo bien particular, ¿no?
cada vez que yo no me había dado cuenta, se había percatado mi hermana menor. Y ella se había dado cuenta que durante el invierno pasado, no el anterior, ya hace un tiempo, ¿no? Ella se había dado cuenta que cada vez que comenzaba a llover, mi hermana mayor, Carmen, siempre llegaba de visita a casa, ¿no? Y era la única que se había dado cuenta. Entonces, ocurrió una vez, dos veces, tres veces. Llovía y Carmen llegaba. Hasta que de un momento a otro comenzó a llover, ¿no? Y mi hermana me dice, hoy viene Carmen. Ah, le digo, ¿no? ¿Qué? Hoy viene Carmen. Pero me lo decía con una convicción, ¿no? ¿Por qué dice, te he llamado? No, 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 no me ha llamado, no me avisó, pero hoy viene. ¿Así? ¿Y por qué tanta seguridad? ¿Por qué dice que hoy viene? Le digo, ¿estás loca? ¿Qué tienes, no? Y me dice, lo que pasa es que ya van como 5 veces que cada vez que llueve, Carmen llega. Entonces, está lloviendo, ¿has visto? Sí, le digo, ya, hoy viene, pues, me dice. Entonces me quedé así, ay, ¿qué tienes? Le digo, estás loca, ¿no? Pero ¿sabes qué fue lo más gracioso? Que coincidentemente, en efecto, mi hermana llegó, hijo. Y ella me dijo, ya ves, yo te dije, está lloviendo, y ella llega, ya ves. Pero la pregunta es, ¿qué conexión lógica hay entre la lluvia y mi hermana? ¿Acaso es que mi hermana, pues ella trae la lluvia, hace que nada? No hay ninguna conexión lógica. Pero mi hermana ahí asoció dos cosas, ¿no? No, profesora, sí, no es. Sí se da a veces, profesora, ¿no? Coincidencias, pero en el caso de ella funcionó, ¿no? Funciona. Ya está. Hasta el día de hoy la molestamos por eso, ¿no? Hay otros escenarios también donde se han dado algunas coincidencias, ¿no? Profesora, todos los lunes, ¿no? O bueno, ocurrió, me dijeron en una clase presencial, ¿no? Los viernes, perdón. Me dice profesora, todos los viernes que usted viene, siempre pasa algo en la academia, siempre, pero cada vez que usted entra al salón nomás, o sea, al salón de ellos. Me dice, mire, usted vino un viernes, se fue la luz en el salón. Vino otro viernes, los ventiladores se malograron. Vino otro viernes, temblor, profesora. Entonces, mira cómo ya habían asociado, ¿no? Entonces un día yo llego temprano, ¿no? Un viernes, y me ven los chicos del salón donde ocurrían estos escenarios, ¿no? Me ven, me dice, profesora, ya llegó, ¿qué pasará hoy en el salón? Es como que yo venía trayendo los males, ¿no? ¿Qué pasará hoy en el salón, profesora? ¿Qué conexión hay? ¿Qué conexión lógica hay entre mi asistencia, ¿no? Entre mi ingreso al aula y el que se malogren las cosas, ¿no? Ya está, pero los chicos molestaban, ¿no? Profesora, ya llegó, ¿qué pasará hoy, no? ¿Qué ocurrirá hoy? Ahí tenemos falacia de causa falsa, no hay ninguna conexión lógica. Como tampoco hay conexión lógica en este escenario, que de hecho fue una pregunta de examen de admisión de San Marcos. Fíjate, a mi generación le enseñaron los peligros de las enfermedades sexuales, cómo se contraen y el valor de la abstinencia. En nuestras escuelas no nos enseñaron sobre métodos anticonceptivos, no nos repartieron condones como muchas de las escuelas hoy en día lo hacen. Y ni una sola de las jóvenes en ninguna de mis clases, ni siquiera en la universidad, quedó embarazada fuera del matrimonio. No fue sino hasta que la gente empezó a enseñar a los niños sobre los métodos anticonceptivos que en efecto comenzaron los problemas de embarazo. Entonces, si tú te das cuenta, los problemas de embarazo, efecto, comenzaron cuando la gente empezó a enseñar a los niños sobre métodos anticonceptivos. Pero la pregunta es, ¿qué conexión lógica hay entre el que le enseñas a los niños sobre métodos anticonceptivos y los problemas de embarazo? Si justamente los métodos anticonceptivos sirven para prevenir embarazos no deseados. Entonces, no hay ninguna conexión lógica, pero hay gente que asocia eventos así, ¿no? Y atribuye causas a efectos, ¿no es cierto?, con los que no se corresponde. Pero entonces ahí tenemos una incoherencia causal, si se quiere, ¿no? No hay conexión lógica. ¿Listo? Esta fue una pregunta de examen de admisión, ¿no? Un poco con eso. Listo. Claro, causa falsa.
Sí, podría ser, aunque no necesariamente. Podría, Denise, podría ser una interpretación, pero él sería más un crítico de la inducción, ¿no? No necesariamente de las causas falsas. Claro, él diría que no hay causalidad en ningún escenario, ¿no? No es real la causalidad, solo es una conexión que genera la mente, ¿no? Y ya está. Pero aquí solo obedece a las causas donde no hay conexión lógica, pero no estamos diciendo, Denise, que en otros escenarios no se dé la causalidad coherente, ¿no? Fíjate, acá lo que estamos criticando en lógica es las falacias donde no hay conexión lógica, ¿ya está? Claro, ahí tenemos, ¿no? A ver, la falacia de composición se da cuando se generaliza. Hoy no leí, a ver qué dice. Las falacias de composición se da cuando se generaliza, ¿verdad? Sí, pero dentro de un grupo. ¿Ya está? Son diferentes, Angolina. Unas son las falacias de composición y otras son las falacias de generalización apresurada. Ahora termino acá y les explico, ¿ya? A ver, las falacias de ambigüedad, ¿ya? Tenemos las falacias de equívoco. Estas falacias surgen cuando utilizamos una misma palabra en una argumentación, pero el problema es que utilizamos una misma palabra con varios significados, es decir, en sentido polisémico, lo que genera que cometamos errores cuando hablamos, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Carmen es una heroína, fíjate, suponte que yo esté discutiendo, hablando sobre un tema. ¿Qué se entiende aquí por heroína? Valiente, héroe, ¿no? Y luego digo, en mi discurso luego digo, bueno, pero la heroína es una droga. Entonces, fíjate, mientras estoy hablando, ya estoy utilizando una misma palabra, heroína, pero le estoy utilizando con dos significados, lo que genera que al final mi conclusión sea ambigua. Si tú juntas las dos premisas, la conclusión sería Carmen es una droga. ¿Qué, qué de lógico hay en ello? ¿Cómo que Carmen es una droga? O sea, no hay ninguna lógica en esa conclusión. Entonces, esta conclusión es ambigua. De repente tú me puedes decir, profesora, pero en sentido metafórico, pues Carmen es mi droga, profesora. No, fenómeno. Eso es en sentido lógico, no tiene ninguna gracia, eso no tiene ninguna consistencia, ninguna coherencia. Entonces, las falacias de equívoco, no te olvides, surgen cuando empleamos una palabra con más de un significado, ¿ya? Y luego tenemos por aquí las falacias de anfibología. ¿Cuáles son las falacias de anfibología, profesora? Son las falacias donde construimos mal gramaticalmente. Hay una mala construcción gramatical. Esto genera que todo se preste a una mala interpretación. Por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando tu mamá va al mercado, ¿no? Entonces le dice, ¿no? Casero, me da 2 soles de camote para el perro de mi marido. Entonces el casero se queda aquí. Señora, yo le doy los 2 soles de camote, pero, pero para el perro de su marido, señora, sí, casero, apúrese, necesito 2 soles de camote para el perro de mi marido. Entonces, fíjate, ¿a qué hace referencia el perro? ¿No? Perro es la mascota del hogar o perro es el marido, ¿no? Ya está. Entonces, aquí hay una mala construcción gramatical, lo que genera pues una mala interpretación. ¿Ya está? ¿Listo? O por ejemplo, ¿no? Estas falacias usualmente se cometen cuando tú te olvidas el puntito, te olvidas la coma en tu discurso, ¿no? Entonces generas ambigüedades, malas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, como sucedió hace algún tiempo con mi sobrina que llegaba de la calle, ¿no? Iba subiendo la escalera y le dice a su mamá, le grita, ¿no? Yo estaba con mi hermana ahí conversando. Y le grita, no, ma, no te olvides de guardarle comida también para el perro de mi enamorado. Y sube, ¿no? Y mi hermana me dice, ¿qué? ¿Qué ha dicho? ¿Ella se escuchó lo mismo que yo? Me dice, sí, le digo, dice que le guardes comida para el perro de su enamorado. No, eso no ha dicho. No, no, depende cómo tú le entiendas, pues le digo, porque a quién hace referencia a perro, me dice. Le digo, y mi hermana se quedó, oye, ¿a quién no le está diciendo perro? Le gritó mi hermana a su hija, ¿no? Pero fíjate, cometemos este tipo de falacias, ¿no? En nuestro lenguaje coloquial. ¿No? Los diarios, por ejemplo, los medios de comunicación, uy, campeones son cometiendo esas falacias, ¿no?
digamos, con segundos significados, ¿no? Queriendo dar en segundo sentido las cosas, ¿no? Las falacias de énfasis surge cuando de todo nuestro discurso resaltamos una parte y al resaltar esa parte se le cambia el sentido de la expresión. Las falacias de énfasis siempre suelen estar entre comillas, en mayúscula, ya está, negrita, en cursiva, ¿no? Así siempre suelen estar. ¿Listo? Sobre todo estas falacias, por ejemplo, se cometen en los diarios, ¿no? Los titulares, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Un titular grandote dice, Susy Díaz ingresó a San Marcos. Entonces uno lee ese énfasis, esa frase y dice, ¿qué? ¿La Susy? ¿La Susy ingresó? No puede ser, ella sí pudo. Y abajito te acercas y dice, ¿no? Si tú te quedas solo con lo que han enfatizado, uno se va con eso, ¿no? Uy, la Susy ingresó a San Marcos. Y lo peor es que vas a casa y dices, mamá, la Susy ingresó a San Marcos. Y se distorsionó todo, ¿no? Si no fuese porque antes de quedarte con lo enfatizado, te acercas al diario y lees las letras pequeñas, ¿no? Y abajo dice, para comprar entradas para un concierto. Ah, bueno, uf, uf, ya decía yo, ¿no? Entonces, estas son las falacias de énfasis, ¿no? Por ejemplo, un titular de un diario parisino, ¿no? Por ejemplo, decía, este titular fue real, ¿eh? Y veo que lo ha considerado, lo ha tomado incluso la presa en Marco, pero fue un titular real. Bien gracioso fue. Decía un titular de un diario parisino, Revolución Francesa en París, Revolución Francesa en París, decía. Entonces uno cuando leyó el titular, ¿qué? ¿Revolución Francesa? Uy, los trabajadores se están uniendo en Francia, en París, y van a llevar a cabo una revolución. ¡Hala, qué loco! Abrí el diario, comencé a ver, ¿y qué decía abajo? Gran Semana de la Moda en París. A eso le llamaban ellos la Revolución Francesa en París, ¿no? Gran Semana de la Moda. Nada de revolución había ahí, ¿no? Pero ahí tiene las falacias de énfasis, ¿ya? Listo, entonces hasta aquí hemos terminado, fíjate, con todo el grupo de las falacias. Solamente para responderle a tu compañera, creo que fue Denise, dentro de las falacias de ambigüedad, pues hay muchas más. Una de ellas es la falacia de composición y la otra es la falacia de división. ¿Ya está? Y dentro de las falacias de atingencia tenemos la falacia de generalización apresurada. Te explico. Em, la falacia de generalización apresurada, que forma parte de este grupo de falacias de atingencia, ¿ya está? Son las falacias donde de un caso específico tratamos de generalizarlo a todos los escenarios. Es como la generalización apresurada, es como lo que Popper criticaba, el error de inducción de los neopositivistas. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Muchachos, la marihuana, ¿no? Eh, se permite para casos excepcionales, para personas con glaucoma. Fíjate, un caso excepcional. ¿Ya está? Pero yo cometería una falacia de generalización apresurada si digo lo siguiente. Bueno, pues, si se permite que la marihuana la consuman personas con glaucoma, entonces que todos consuman marihuana. Entonces, porque tiene elementos medicinales. Entonces, fíjate, estoy partiendo de un caso particular, de un escenario, encima, ese caso particular es una excepción, es algo bien específico. ¿Ya está? Ese caso particular es una excepción. Entonces, parto del caso excepcional y entonces digo, bueno, que todos lo consuman. Entonces, a esto, cuando generalizo, ¿ya está? Cuando generalizo, se le llama la falacia de generalización apresurada. ¿Ya está? Apresurada. ¿Listo? Ahora, esta es la falacia de atingencia. Ahora, dentro de las falacias de ambigüedad tenemos la falacia de composición. Profesor, ¿en qué consiste la falacia de composición? Consiste en entrar a un grupo, ¿ya está? Y observar los elementos particulares.
Entonces yo observo 3 casos particulares y digo, ah, entonces todo el grupo es así. Profesora, ¿se parece de lo particular a lo general? Sí, pero hay una diferencia, que en la falacia de composición hacemos referencia a un grupo específico. Por ejemplo, si yo digo, oye muchachos, hace días salí de viaje y llegué, no sé, pues a un hospedaje pongámosle el nombre, no sé, pues las pirámides de Egipto en Piura, ya está en Máncora. Me di cuenta de que la piscina era bonita, ¿no? Estaba limpia, higiénica. La habitación estaba bonita también. Las toallas higiénicas, ¿no? La cocina, uy, ni que hablar, limpia. Por lo tanto, todo el hotel es bueno. ¿Te das cuenta? Partí de casos, escenarios, cosas que yo he ido viendo, particulares, y luego generalicé. Pero si tú te das cuenta, esa generalización es solamente sobre el grupo, sobre el hotel. Entonces yo dije, las toallas fueron bonitas, la piscina fue bonita, la cocina fue limpia, el cuarto, por lo tanto todo el hotel es bueno. Pero no me salgo del grupo, sigo hablando del hotel, del grupo hotel. En cambio, la generalización apresurada no responde a un grupo, sino que de un caso particular yo generalizo, incluso trasciendo cualquier grupo. ¿Ya está? Es ya más amplia si quieres. ¿Listo? La falacia de composición es más grupal, si se quiere. ¿Ya? Y luego tenemos la falacia de división. La falacia de división es lo contrario a la composición. ¿Ya está? Es decir, del grupo general, de una opinión que yo pueda tener de un grupo en general, comienzo a atribuírselo a cada una de las partes. ¿Ya está? Entonces voy a colocar aquí, del todo a las partes. ¿Ya está? Del todo a las partes. En cambio, ¿cómo es la de la generalización? De las partes al todo. ¿Ya está? Esa sería la diferencia. Por ejemplo, para hablar de tu salón, supongamos que yo veo el puntaje de todo el salón. No sé, pues si todos ustedes hacen un promedio de, quizá, pongamos, 1200 en puntos. Entonces yo veo el puntaje de todo el salón y digo, caramba, todo el salón tiene 1200 puntos. Eso significa que Mica es buen estudiante, Ángel es buen estudiante, Olenka buen estudiante, Diego buen estudiante, Abigail buen estudiante, Brian buen estudiante, Gabriel buen... ¿Te das cuenta? De una característica general, entonces se la voy dando a las partes, ¿no? Cuando tú sabes que esto no es correcto, pues, porque no todo el salón tiene el mismo puntaje. Puede que de repente, no es cierto, unos tengan más puntajes que otros. Entonces, tratar de atribuirle una cualidad particular a partir de una cualidad general no es válido. Lo mismo podría ocurrir aquí. Supongamos que yo veo el puntaje individual de Mica, de Ángel y de Diego. Entonces digo, Mica ha sacado 1500 puntos, Ángel 1700 puntos, Diego, ya casi los 2000. Si ellos han sacado ese puntaje, por lo tanto, todo el aula intensivo es buena. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me quedo dentro del grupo. Estoy hablando de un salón, de un grupo específico. ¿Ya está? Pero si tú te das cuenta, cometo las falacias de composición y las falacias de división. ¿Ya? Estas dos últimas, no te olvides, son falacias de ambigüedad. La de generalización apresurada es la de atingencia. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Molina. ¿Ya está? Entonces, en este enunciado el universo es de forma esférica porque todas las partes constitutivas del universo, esto es el Sol, la Luna y los planetas, aparecen de esta forma. Sería una falacia de composición. Ya está, estamos hablando de un caso, ¿no? El universo, ¿no? Y luego te dice, mira, incluso ahí te coloca partes, mira, porque todas sus partes, ¿no? Son el Sol, la Luna y los planetas. Ya está, ahí sería una falacia en este caso de división, ¿no? De división, ¿no? ¿Listo? El universo es de forma esférica, ya está, porque todas sus partes, ¿no? Son constitutivas, ¿listo? De acuerdo también a las claves que te hayan puesto, Denise, podríamos ahí también discernir, ¿no? Pero básicamente son las falacias de ambigüedad, pues.
¿Ya está? ¿Listo? Ahí tenemos entonces, ¿ya? Ahora sí, para todos se entiende la idea, se entiende, ya está, se entiende, ya está. Denise dice composición porque división no hay, ya, está bien entonces, ya está, sería composición entonces, ¿ya? Estamos llegando a una conclusión, ¿no? Sobre el universo a partir de las partes, ¿ya? Porque, incluso te dice ahí, ¿no? Ahí está el porque, no me había dado cuenta de eso. Porque sus partes constitutivas, ¿no? Son esas, el Sol, la Luna y los planetas. Ya está, listo. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora sí? ¿Ya está? ¿Listo? Ahora sí. Con esto entonces hemos terminado, muchachos, todo el grupo de las falacias, ya está, y de la lógica. Es cuando se refiere a algo más general, claro, así es, Diego. Las falacias de composición son más grupales, no hacen referencia a grupos, ¿no? En cambio, la generalización apresurada ya trasciende cualquier grupo, pues, ¿no? Ya es más amplia, ¿no? ¿Listo? Ya supera cualquier especificidad, ¿no? Listo, ahora sí, ya está. Ya, hijo de nada. Ahora sí, muchachos, empecemos por aquí, ¿ya? Vamos a ver por acá entonces el tema de esta semana. Vamos a trabajar el día de hoy la teoría de la argumentación, ¿ya? A ver, empecemos por aquí. Ya está. La teoría de la argumentación, hijo, no es en sentido estricto una disciplina filosófica, no es una rama de la filosofía, ¿ya? Como lo era, por ejemplo, la ética, la axiología, la antropología, la lógica, que la lógica ya sabes que es una ciencia también, ¿no? La teoría de la argumentación no es como tal una disciplina filosófica. En realidad, la teoría de la argumentación es un estudio que llevan a cabo diferentes disciplinas. Por eso es que he colocado por aquí. La teoría de la argumentación es el estudio interdisciplinario. ¿Sobre qué, profesora? Sobre el discurso argumentativo, es decir, sobre el argumento. ¿Ya está? Sobre el discurso argumentativo o el argumento. Profesora, ¿cómo que el estudio de diferentes disciplinas? Sí, por ejemplo, por mencionar algunas. La semana anterior nosotros habíamos indicado que era la lógica la que se encargaba de estudiar los razonamientos, las inferencias o el argumento. ¿Ya está? Sin embargo, para la teoría de la argumentación, la lógica no es ni mucho menos la única disciplina que puede estudiar el argumento. Digamos que no tiene la exclusividad. Yo sé que la semana anterior habíamos dicho la lógica es la ciencia de los razonamientos, la que estudia la inferencia, su validez, ¿no? Pero para la teoría de la argumentación, la lógica vendría a ser una de las tantas disciplinas que estudian el argumento. Otras disciplinas, por ejemplo, podrían ser la lingüística, ¿ya está? Otra disciplina, por ejemplo, podría ser el derecho. El derecho, profesora, ¿pero qué tiene que ver el derecho con la argumentación? Ahora te vas a dar cuenta. ¿Ya está? También, por ejemplo, la psicología también, entre otros. ¿Ya está? Podemos seguir señalando, ¿no? Pero entonces, la teoría de la argumentación es el estudio que llevan a cabo diferentes disciplinas, entre ellas la lógica es una más. ¿Sobre qué cosa, profesora? Sobre el discurso argumentativo, sobre el argumento. ¿Ya está? Profesora, pero ¿cómo es que nació la teoría de la argumentación? De hecho, te comento, la teoría de la argumentación surgió como un rechazo, como una crítica a la lógica formal y a su enfoque para analizar el argumento. A ver, hasta la semana pasada habíamos dicho que la lógica era la ciencia de los argumentos, la ciencia de los razonamientos. Creíamos que ella era la única que podía analizar las inferencias, los razonamientos. Pero fíjate, en el año 1958, Chaim Perelman, un jurista belga, y Stephen Toulmin, un educador norteamericano, o en realidad anglo-norteamericano, ya está, publican de manera separada, de manera independiente, no se conocen, pero en el mismo año, de manera coincidente, ambos publican una obra
En este caso, Perelman publica el Tratado de la Argumentación y Stephen Toulmin publica los usos de la argumentación. De manera independiente, cada uno publica un libro, llegando a la misma conclusión. ¿A qué conclusión, profesora? Rechazo a la lógica formal y a su exclusivo, ¿no?, análisis del razonamiento. En este caso, Perelman y Toulmin llegaron a la conclusión de que la lógica no contempla que en la vida real la gente también argumenta. Para la lógica, en la vida real la gente comete falacias, pero las comete porque la lógica se enfoca solamente en la validez del argumento, en la estructura del argumento. Pero Perelman y Toulmin decían que en realidad la gente en la vida cotidiana, en la vida real, argumenta. Pero claro, no está siguiendo los patrones de la lógica. Argumenta simplemente de manera práctica, de manera pragmática, le da un uso a la argumentación. Por ejemplo, cuando llega el viernes o sábado por la noche y tú quieres salir, ¿no? Entonces le dices a tu mamá, ma, ¿puedo salir? Y tu mamá al toque, no, ponte a estudiar, oye, y el examen ya va a llegar, ponte a estudiar. Entonces tú, pretendiendo salir, lo que haces es persuadir a tu mamá, vas a argumentarle, pero tú le vas a argumentar con la intención de persuadirla, con la intención de convencerla. Vas a hacer como hacían los sofistas, argumentar de manera retórica, queriendo convencer. Lo que significa que tú vas a usar el argumento sin seguir esquemas lógicos, sin estar pendiente de si, a ver, voy a argumentarle a mi madre de tal medida que mi conclusión derive de mis premisas, para que mi argumentación sea válida y mi mamá me dé permiso. No, nadie va a argumentar así en la vida real. En la vida real tú argumentas, pero de manera práctica, queriendo convencer o persuadir. Entonces tú vas a leer, ma, ¿me das permiso? No, ma, ya pues, ¿por qué no me das permiso? Yo necesito también desestresarme. Todos los días estoy estudiando de lunes a sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En las tardes sigo estudiando, ¿no? Todos los días, ya, ma, el cerebro también se cansa. Además, mi profe de psicología ha dicho que uno debe aprender a hacer su horario de estudio entre estudios y relajo, ma. Es que no solamente uno se cansa físicamente, ma, uno también se cansa mentalmente. Llega un momento en el que el cerebro ya no recepciona información, ya, ma, se agota uno. Tú es tu mamá, ¿no? Mm, mm, mm. Ah, tu mamá no va a estar, ¿no es cierto?, diciéndote, no, mira, ¿sabes qué? Tú has cometido una falacia, tú, ¿no? Tu conclusión no deriva de tus premisas, ¿no? Tú has cometido un silogismo. No, tu mamá ni de lógica sabe. Ya está. Ni tú mucho menos de cómo seguir los esquemas de la lógica. Entonces, sin embargo, le argumentas a tu mamá y finalmente tú terminas persuadiendo a tu madre porque tu mamá siente, ¿no? Y dice, pucha, sí, ya anda, ya anda. Entonces tú lograste persuadir o convencer a tu mamá. Entonces, ¿qué significa eso? Que Perelman y Toulmin decía, en la vida real la gente argumenta, pero no está siguiendo el enfoque de la lógica. No está primero pensando en si su argumentación es válida o no. No, pero la gente igual lo hace, pero lo hace en un sentido práctico, en un sentido pragmático, para persuadir, para convencer a alguien, ¿no? De este modo, fíjate, Perelman era un jurista, un abogado, y él se dio cuenta, ya está, de algo que ocurría en un juicio, en un juicio. Atento acá a los abogados, porque este tema ustedes lo van a llevar, creo que hasta en un año, van a ser expertos en la argumentación ustedes, ¿no? ¿Listo? Perelman como abogado se percató de algo. Perelman se percató que un juicio, decía él, un juicio lo gana no el más lógico de los abogados. Mira, un juicio lo gana no el más lógico de los abogados. Es decir, no el que argumente tratando de defender a su patrocinado, ¿no? No el que argumente de manera lógica, no el que siga esquemas o patrones de la lógica. No, Abigail, ese no gana el juicio. ¿Sabes, Mica, quién gana el juicio? ¿Sabe quién lo gana? Profesora, es que yo quiero ser abogada
Y yo me voy a estudiar todo sobre la lógica, profesora, porque yo quiero ser una experta en la argumentación lógica. Yo voy a leerme a todos los lógicos, profesora. No, 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 no. Perelman te diría, no hagas eso. ¿Sabes quién gana el juicio? ¿Sabes quién lo gana? No el más lógico de los abogados. Lo gana aquel abogado que sepa argumentar tratando de persuadir al juez. Y en tu persuasión puedes recurrir a cualquier cosa. Gana un juicio el abogado que sepa llegar a los lugares más recónditos de un juez. Un buen jurista, un buen abogado, tiene la capacidad para idear y manejar argumentos con habilidad. Un abogado sería como un sofista que argumenta, pero buscando persuadir, convencer al juez. Por lo tanto, Perelman como abogado, como jurista, se dio cuenta que en el ámbito legal un juicio no lo ganaba el más lógico de los abogados, lo ganaba el abogado que sabía argumentar de manera persuasiva. Ya está, de manera retórica. ¿Listo? Entonces, fíjate, Perelman y Toulmin acaban de criticar el enfoque de la lógica, ¿no? La lógica decía que en la vida cotidiana la gente comete falacias y que sus razonamientos no son válidos. Perelman y Toulmin están diciendo, pero un ratito, ¿por qué únicamente centrarnos en la validez del argumento? A veces la gente utiliza el argumento para convencer, para persuadir de manera retórica. ¿Ya está? Por ejemplo, tú, ahora que otra forma u otro uso que le puedes dar al argumento, ¿no? En la vida real. A veces también utilizamos el argumento para llegar a algún acuerdo, algún consenso, ¿no? Por ejemplo, dentro del salón, entra la acorde y dice Sandra, ¿no? Muchachos, ahorita examen. Y varios de ustedes van a decir, ya, Cordy, tome nomás, ¿no? Y otro van a decir, no, 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 pero si no he estudiado, no, no, no. Cordy, por favor, ahorita no, mañana. La Cordy, no, no, ahorita. No, por favor. Entonces, no, y todos comienzan. Entonces, lo que tienes que hacer es argumentar para llegar a un acuerdo con la coordinadora para que mañana les tome el examen. No, revelarnos, no. Comienzan a argumentar. Podrían decir, por ejemplo, Cordi, no hemos repasado, queremos estudiar sobre ese tema, de repente está un poco complicado, una revisión y ya mañana con más estudio ya podemos resolver el examen, ¿no? Entonces, fíjate, estás tratando de argumentar para que se llegue a un acuerdo, para que se llegue a un consenso. ¿Listo? Entonces la coordinadora dirá, bueno, ya muchachos, está bien. Mañana entonces, 8 de la mañana en punto, toma, te das cuenta. Entonces, no estás siguiendo las reglas de la lógica, no estás siguiendo los principios de la lógica. Sin embargo, estás argumentando, pero lo estás haciendo buscando llegar a un acuerdo, establecer un consenso. Entonces, son usos prácticos que le damos al argumento, ¿no? ¿Listo? O por ejemplo ahora que ya llegue el 14 de febrero, ¿no? Y de repente tu enamorada te dice, vámonos de viaje. Ya está, Jean Marcos, tú le dices, pero de viaje, caramba, no, ya, ¿a dónde vamos? Entonces te dice, vámonos a Cusco. Entonces tú, Jean Marcos, ¿cómo que a Cusco? No, 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 no podemos ir ahí. ¿Y por qué no podemos? Entonces aquí tú comienzas a argumentar para convencerla de que no es un lugar, digamos, al que puedan ir. Mira, ¿sabes que no vamos a ir principalmente porque no hay dinero? De otro lado, con la justa nos alcanza para irnos sacando más a Chosica. Ya mira, ni a Chosica nos alcanza en realidad. Mejor salgamos un parque nomás, mejor ya vayamos separando nuestro árbol antes que se llene el 14 de febrero. Hay que ponerle ahí nuestra firma como para asegurar que nadie va a ocuparlo. Ya está. Porque el 14 de febrero todo se llena, ¿no? Hasta incluso todos los árboles de la calle se llenan también. Entonces tiene que irlo separando con anticipación. ¿Cómo sabe la profesora? Hijo, por favor, me he contado nomás, tú ya sabes ya. También se paró su árbol con anticipación. Tú sabes que se agotan, se agotan. Todo está lleno. Entonces, fíjate, tienes que argumentar tratando de llegar a un acuerdo, ¿no? Tratando de llegar a un consenso. ¿Sabes que no podemos ir allá, tampoco allá por dinero? Podemos hacer esto, ¿te das cuenta? Conclusión. La teoría de la argumentación nació en el año 1958. Quienes iniciaron esta teoría de la argumentación
Chaim Perelman y Stephen Toulmin. ¿Por qué surgió la teoría de la argumentación? Surgió como una crítica o rechazo al enfoque de la lógica. Ya está, porque la lógica no contempla que en la vida real también la gente argumenta. Ya está, ¿listo? Entonces, ya que lo he colocado por aquí, rápidamente te menciono algunos aportes de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, fíjate por acá. Chaim Perelman, como les dije, es un jurista, un abogado de Bélgica, ya está. Él muy comprometido con lo que él venía haciendo. Él funda una escuela, mira, la Escuela de Bruselas, la Escuela de la Nueva Retórica. Si tú te das cuenta, lo que él pretende es renacer la argumentación, pero en sentido retórico, como lo hicieran los sofistas en su momento, ¿no? Lo que genera que en Perelman podemos encontrar bien diferenciados dos tipos de argumentos. Uno son los razonamientos o argumentos lógicos, eso es uno, es decir, los razonamientos de la lógica, pero Perelman distingue los razonamientos o argumentos lógicos de los razonamientos dialécticos o retóricos. Ahora vas a entender a qué se refiere con estos dos términos, ¿ya? Pero estos últimos serían los argumentos que se dan en la vida real. Entonces, Perelman está diferenciando el argumento lógico del argumento de la vida real. ¿Ya está? Entonces, rechazó la lógica formal. ¿Por qué la rechazó? Porque la lógica no considera que en la vida real también se pueda argumentar. ¿Ya está? Ojo con eso, ¿ah? Stephen Toulmin fue un filósofo y educador anglo-norteamericano. De hecho, su pensamiento filosófico tiene influencia de Wittgenstein. A ver, intensivo, sobre todo él va a recibir influencia del segundo Wittgenstein. ¿Quién fue Wittgenstein? Un filósofo del siglo XX. Su pensamiento filosófico tuvo dos etapas, ¿no? En la primera etapa de su pensamiento, Wittgenstein decía que el lenguaje solo tenía un uso, servía para describir el mundo, para informar sobre el mundo. En cambio, en la segunda etapa de su pensamiento, Wittgenstein dice que el lenguaje sirve para diferentes cosas, tiene diferentes usos. ¿Ya está? Para contar historias, para describir la realidad, para contar chistes, ¿no? Para expresar emociones, deseos. Entonces, digamos que Wittgenstein es un filósofo que ve en el lenguaje, primero, solo una actividad que sirve para describir el mundo y luego una actividad que sirve para muchos usos. Tiene diferentes funciones. En este caso, Stephen Toulmin va a aseverar que el lenguaje, entre todos los usos que puede tener, sirve también para argumentar, tiene un uso argumentativo. A través del lenguaje, nosotros podemos razonar, podemos justificar a favor de lo que pensamos y decimos. Ya está, el lenguaje tiene un uso argumentativo. Entonces añade, complementa lo que había dicho Wittgenstein, ¿no? Recuerda, Wittgenstein va a decir, el segundo Wittgenstein va a decir que el lenguaje sirve para describir la realidad. Sirve para contar historias, para contar chistes, ¿no? ¿Y qué dice Toulmin? Toulmin dice, en efecto, pero también sirve para argumentar. ¿Ya está? Entonces, fíjate, ahí tenemos algunos aportes de los dos pensadores que iniciaron la teoría de la argumentación. ¿Ya? Profesor, entonces, la teoría de la argumentación no es tan antigua. No, en realidad no, ¿ya? Recuerda, la teoría de la argumentación surgió como un rechazo a la lógica formal. ¿Ya está? No te olvides nunca de eso, ¿ah? Entonces, de acuerdo con la teoría de la argumentación, entonces el argumento puede ser analizado bajo tres enfoques, ¿ya? ¿Listo? Digamos que el argumento, ¿no? El razonamiento puede ser comprendido bajo tres enfoques. Uno es el enfoque formal, ese sería el enfoque de la lógica. Recuerda que para la teoría de la argumentación, la lógica es una de las tantas disciplinas, ¿ya? Entonces, el enfoque que le da la lógica al argumento, ¿ya está? Es el enfoque formal. ¿Por qué le llamamos así, profesora? En este caso, por ejemplo, la lógica, cuando habla del argumento, únicamente se interesa en la validez del argumento. A la lógica únicamente le interesa si el argumento es válido o no es válido. Eso es todo lo que le interesa.
no le importa el contenido del argumento, solo la validez. ¿Y cómo podemos saber si un argumento es válido? Sabemos si es válido si hay conexión entre las premisas y la conclusión, lo que significa que el enfoque que le da la lógica al argumento se centra solamente en el aspecto formal, en la estructura del argumento. Profesora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, yo te explico con un ejemplo, mira. Premisa 1, premisa 2 y conclusión. ¿Ya está? A ver, vamos a decir lo siguiente. Todos los deportistas llevan una vida sana. ¿Ya está? Todos los deportistas llevan una vida sana. Premisa 1. Premisa 2. A ver, Diego, ¿ya está? Es deportista. Por lo tanto, Diego lleva una vida sana. ¿Listo? A esto que tenemos por aquí, todo esto es un argumento. ¿Ya está? Ahora bien, ¿qué es lo que le importa a la lógica de ese argumento? Le interesa saber si este argumento es válido. Entonces vamos a decir que a la lógica le importa la validez del argumento. Ahora, ¿cómo podemos saber si el argumento es válido o no es válido? Según la lógica, un argumento será válido si la conclusión, ¿qué ocurre con la conclusión? Deriva de las premisas. Si hay conexión entre las premisas y la conclusión. ¿Ya está? ¿Listo? En ese sentido, a la lógica no le importa si esta oración es verdadera o es falsa. A la lógica no le importa si esta proposición es verdadera o falsa. Y tampoco le importa si esta otra proposición es verdadera o falsa. No, a la lógica no le importa el contenido del argumento. A la lógica solamente le importa la estructura, la forma. ¿Y por qué decimos que solo le importa la estructura? Porque a la lógica solamente le importa que la conclusión derive de las premisas, que haya conexión entre ellas dos y la conclusión. Eso es todo lo que le importa a la lógica. Si Diego es deportista, eso a la lógica no le importa. Profesora, pero en la realidad hay que corroborar. No, eso a la lógica no le importa. A la lógica solo le importa la estructura, la forma, la validez. ¿Y cómo sabemos si este argumento es válido? Si vamos a su estructura, a su forma, y vemos si la conclusión deriva o no de las premisas. Entonces vamos a decir que el enfoque formal únicamente se centra en la estructura, en la forma del argumento, no en el contenido. Solo forma. Ay, mira, yo lo voy a resaltar porque ya sabes cómo es la profesora ya de insistente, ¿no? Solo la forma, nada más. No le importa el contenido. ¿Ya está? Entonces vamos a decir que entonces la lógica, para saber si un argumento es válido, se sigue de reglas de la argumentación, reglas de inferencia, reglas de la lógica, ¿no? Entonces, para saber si un argumento es válido o no, vamos a ver si se sigue de ciertas reglas, ¿no? Principios de no contradicción, tercio excluido, identidad, entre otros esquemas lógicos, ¿ya? Para saber si el argumento es válido, la lógica se abstrae del mundo. Profesora, ¿qué significa abstraer del mundo? Es decir, se separa, se aleja. Para saber si el argumento es válido, la lógica no necesita ir a la realidad y comprobar su validez. No. Recuerda que a la lógica no le importa si esto es verdadero o falso, el contenido no, solo le importa la estructura. ¿Ya está? Entonces se aleja de la realidad, se aleja del mundo. No necesitamos, para saber si el argumento es válido, ir a la realidad y comprobarlo. No. Solamente necesitamos analizar la estructura, es decir, necesitamos saber si la conclusión deriva de las premisas, no más, solo forma, solo estructura. De otro lado, la lógica también se abstrae de la aprobación de los sujetos, es decir, para que este argumento sea válido, no necesitamos de la opinión de los demás. Puede que Abigail venga y nos diga, profesora, pero Diego llega a una vida sana, yo no estoy de acuerdo con eso, profesora. La lógica le dirá, mira Abigail, al margen de tu opinión,
este argumento sigue siendo válido. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo no estoy de acuerdo? Porque no importa tu opinión, no importa el mundo, solo importa la estructura. Y estructuralmente hablando, la conclusión deriva de las premisas. ¿No me crees? Fíjate aquí, todos los deportistas llevan una vida sana. Diego es deportista, por lo tanto, Diego lleva una vida sana. Entonces, la conclusión deriva de las premisas. Y solo eso necesitamos, no necesitamos más, ni de la aprobación de los sujetos, ni del mundo, la realidad. ¿Ya está? ¿Listo? Ese es el enfoque que le da la lógica al argumento. Solo se centra en la forma, en la estructura. ¿Ya? Pero fíjate, en respuesta al argumento formal, surge por aquí otro enfoque, el enfoque material. ¿Ya está? El enfoque material, a diferencia del formal, ya no se va a centrar en la estructura, este se va a centrar en el contenido. Ya no le va a importar la validez como le importaba el enfoque formal. Al enfoque material lo que le va a interesar es aquello que hace que un argumento sea plausible. ¿Qué hace que un argumento sea plausible? La verdad de sus proposiciones. Profesora, no entiendo, ¿cómo es eso? Fíjate, vamos al mismo ejemplo. Al enfoque material no le importa la validez. Profesora, entonces, ¿cuándo un argumento es plausible? ¿Cuándo un argumento es aceptable? Si la conclusión deriva de las premisas, no. Al enfoque material, eso no le importa. La estructura ya no importa. Ya no importa si la conclusión deriva o no de las premisas. Un argumento va a ser plausible si y solo si las proposiciones de las que se compone son verdaderas. Ah, profesora, entonces al enfoque material le va a importar si esta proposición es verdadera o es falsa, correcto. Si esta proposición es verdadera o falsa, correcto. Y si esta última es verdadera o falsa, correcto. Un argumento será plausible o aceptable si sus proposiciones se pueden comprobar en la realidad. ¿Ya está? Si son verdaderas. Entonces, al enfoque formal no le importaba el contenido. Al enfoque material sí le importa el contenido del argumento. ¿Qué hace que un argumento sea plausible? La verdad de sus proposiciones. En este caso, si yo tengo dos argumentos sobre el origen del hombre, uno creacionista, el otro evolucionista, un filósofo que se centre en el aspecto material del argumento dirá, bueno, yo consideraré como plausible el argumento que tenga mayor, ¿no es cierto?, que tenga proposiciones que se puedan comprobar en la realidad. ¿No? Un argumento será plausible en la medida en que sus proposiciones se puedan comprobar. ¿Qué es lo que hace que un argumento sea plausible? La verdad de sus proposiciones. Entonces, ciertamente, alguien que se centre en el aspecto material del argumento se quedará con el enfoque evolucionista, porque las proposiciones de las que se compone el evolucionismo son proposiciones que se pueden comprobar en la realidad, son verdaderas de hecho, ¿no? En cambio, descarto esta otra creacionista porque tiene proposiciones que no se pueden comprobar, que no son ni verdaderas ni falsas. ¿Ya está? Entonces, profesora, pero en la conclusión no deriva de las premisas, sí, pero el enfoque material eso es algo que no le importa. El enfoque material únicamente se va a centrar en el contenido del argumento. ¿Ya está? Es decir, en las proposiciones, en la verdad de las proposiciones. ¿Listo? Entonces, no te olvides, ¿ah? El enfoque formal se centra en la validez, el enfoque material en la verdad de las proposiciones. ¿Ya está? Entonces, aquí ya no nos basamos en leyes de la lógica, sino en leyes científicas. ¿Ya está? De la experiencia, ¿no? Ya no nos podemos abstraer del mundo, porque para saber si Diego lleva una vida sana, para saber si esto es verdad o falsa, yo tengo que ir al mundo y comprobarlo, tengo que ir a la realidad. Para saber si todos o Diego es deportista, tengo que ir a la realidad y comprobarlo. Entonces ya no me alejo, ya no me abstraigo del mundo, de la realidad. Pero sí me abstraigo de la opinión o de la aprobación de los sujetos. ¿Cómo es eso, profesora? Es decir, Diego lleva una vida sana.
Profesora, yo no estoy de acuerdo, profesora, en que Diego lleve una vida sana. Al margen de tu opinión, si la realidad lo comprueba, esta afirmación es verdadera. Entonces, aquí no importa lo que tú digas, aquí importan los hechos que se puedan comprobar en el mundo, que se puedan comprobar en la realidad. Entonces, no nos abstraemos del mundo, pero sí de la aprobación de los sujetos. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, si tú te das cuenta, ambos se centran en aspectos diferentes del argumento. Uno se centra en la forma, el otro se centra en el contenido. A uno le importa la validez y a otro le importa la verdad de las proposiciones del argumento. Uno se basa en reglas de la lógica, el otro en leyes científicas. Uno se abstrae del mundo y de los sujetos, el otro se abstrae del mundo, no se abstrae, perdón, del mundo, pero sí de los sujetos. ¿Ya está? Entonces no te olvides, dos formas de enfocarnos en el argumento, ¿ya? Y para terminar, tenemos por aquí el último enfoque. Este es el enfoque que defienden Perelman y Toulmin. ¿Ya está? Este es el enfoque que defienden Perelman y Toulmin. Y básicamente este también es el enfoque de los sofistas, ¿ya? No te olvides, ellos buscan reactualizar, ¿no? La nueva retórica. Ya, profesora, ¿en qué consiste el enfoque pragmático? Es decir, pragmático viene de práctico, útil. Para el enfoque pragmático, el razonamiento o el argumento, que es en este caso lo mismo, es una actividad. Entonces, el enfoque pragmático ve en el argumento una actividad que puede servir, fíjate, puede tener dos usos, puede servir para dos cosas, puede tener dos funciones. ¿Cuáles son esos usos, profesora? Puede servir el argumento para persuadir o puede servir para llegar a acuerdos. Si utilizamos el argumento para persuadir, vamos a decir que le estamos dando un uso retórico al argumento. Y si lo utilizamos para llegar a acuerdos, le estamos dando un uso dialéctico. En ambos casos, esta es la argumentación que se da en la vida real. Por eso te decía, este es el enfoque que defienden Perelman y Toulmin. Ya está, este de aquí. Porque ambos van a decir que en la vida real la gente también argumenta. Argumenta para persuadir y argumenta para llegar a acuerdos. En el caso, por ejemplo, el abogado busca persuadir, busca convencer al juez. Vamos a decir que el abogado está utilizando el argumento en sentido retórico, está argumentando de forma retórica. Pero si, por ejemplo, tú utilizas el argumento para establecer un consenso, un acuerdo con otros, entonces le estás dando un uso dialéctico al argumento. ¿Ya está? Entonces son, digamos, usos que uno puede darle al argumento en la vida real. Y esto es lo que no contempló, van a decir Perelman y Toulmin, la lógica. La lógica solo se centró en la forma y al centrarse en la forma y la estructura, solo se centró en la validez y olvidó que también el argumento pueda desarrollarse en la vida real, en la vida cotidiana. ¿Ya está? Listo, entonces estos son los tres enfoques bajo los cuales se puede analizar o comprender el argumento. No te olvides, enfoque formal se centra en la forma, el enfoque material en el contenido, el enfoque pragmático en ver el argumento como una actividad. ¿Ya está? ¿Listo? El enfoque formal se centra en la validez del argumento, el enfoque material en la verdad del argumento, ¿no? De sus proposiciones. Y el enfoque pragmático recuerda en los usos, ¿no? O retórico dialéctico. Profesora, el uso dialéctico no tiene que ver con la dialéctica. No, más aquí lo que pasa es que la argumentación dialéctica sigue ciertas reglas, a diferencia del retórico. Cuando uno utiliza el argumento para llegar a un acuerdo, hay ciertas reglas que hay que seguir, ¿no? Lucha de ideas y luego llegar a una síntesis, ¿no? Entonces, para hacerlo hay aquí que seguir ciertas reglas también, ¿no? No es que digas, se ve aquí, profesora, yo digo esto, yo digo el otro, yo digo esto. No, cuando uno argumenta para llegar a un acuerdo, tiene que haber reglas que hay que cumplir. Si tú y yo, por ejemplo, Antonio, queremos llegar a un acuerdo con respecto a una norma, tú dialogas conmigo, yo dialogo y vamos compartiendo puntos de vista distintos. Pero luego de ello, llegamos a una síntesis, a un acuerdo. Si quieres, se aplica la dialéctica, ¿no? Tesis, mi punto de vista,
antítesis, pero no necesariamente tenemos que llegar a opiniones tan polares, sino que de lo que se trata es de saber argumentar para luego llegar a una síntesis, es decir, un acuerdo, ya está, un consenso, y que la discusión no acabe entre simplemente opiniones diferentes o opiniones polares, ya está, sino que Antonio, si tú y yo dialogamos, no se trata de que tú quieras imponer tu punto de vista y yo quiera imponer el mío, no, sino que sepamos dialogar, argumentar, pero llegando a una síntesis, a un punto final, ¿ya? A un consenso, ¿no? En el dialéctico, profesor, habrá dos posiciones siempre, no necesariamente dos posiciones, ya está, pueden haber 10, 20, qué sé yo, ya está. Por ejemplo, aquí en el salón, si se les propone, por ejemplo, muchachos, cuando ingresen va a haber una salida, ¿qué proponen? ¿A dónde vamos? Entonces, si tú te das cuenta, todo el mundo va a proponer diferentes cosas, Gabriel. Tú dirás, profe, por ejemplo, profe, si ingreso, vámonos, invítenos a Chosica, pues, profe. Otros dirán, no, Gabriel, eso no, mejor nomás aquí, nomás un almuerzo aquí en un restaurante, ¿no? Y otros dirán, no, 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 mejor una fiesta dionisiaca. ¿Te das cuenta? Vamos a tener diferentes puntos de vista. Una chelita, ya está, diferentes puntos de vista. Pero ¿de qué se trata? Se trata de que cada uno argumente y después de que cada uno argumente se llegue a un consenso, un acuerdo. De repente por ahí alguien dirá, no, ¿saben qué, muchachos? No deberíamos, hay que hacer una reunión, sí, pero también considerando nuestros fondos, ¿no? Nuestros ingresos, qué sé yo, la caja que tenemos y en función, ¿te das cuenta? La idea es llegar a un acuerdo, a un consenso, ¿no? Y claro, más que al final, porque a veces usualmente solemos tener puntos de vista distintos y queremos imponerlos. Esto ocurre hasta incluso en las relaciones de pareja, ¿no? Porque en las relaciones de pareja hasta uno va generándose normas también, ¿no? Pero a veces uno siempre quiere imponer su punto de vista, ¿no? Y de lo que se trata para que las relaciones funcionen es de llegar a acuerdos, ¿no? Ya mira, tú piensas esto, yo pienso esto, pero no se trata de matarnos o estar peleando, sino de llegar a un acuerdo, ¿no? Llegar a un consenso por el bien de la relación. ¿Te das cuenta? Entonces, hacemos esto en la vida real, en la vida cotidiana, ¿no? En diferentes espacios, diferentes escenarios, ¿ya? Listo. Entonces, muchachos, esos son los tres enfoques, según la teoría de la argumentación, que le podemos dar al argumento, ¿ya? Para cerrar la idea solamente, porque aquí ya hemos terminado con la teoría de la argumentación, ya está, que es la primera parte de la clase, es, digamos, la parte más amplia en realidad, porque lo que viene ya a continuación son conceptos específicos. Pero quiero hacer hincapié en lo siguiente. No te olvides, por favor, que la teoría de la argumentación no es una disciplina filosófica. La teoría de la argumentación es el estudio que llevan a cabo diferentes disciplinas. Es el estudio interdisciplinario. ¿Sobre qué, profesora? Sobre el discurso argumentativo. ¿Por qué surgió la teoría de la argumentación? Surgió como un rechazo a la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica no consideró que en la vida real la gente también argumenta. ¿Quiénes iniciaron la teoría de la argumentación? 1958, Perelman y Tull. ¿Ya está? ¿Listo? En ese sentido, existen tres enfoques bajo los cuales pueden comprenderse o analizarse un argumento. Enfoque formal, si nos centramos en la estructura del argumento, en su validez. Enfoque material, si nos centramos en su contenido, en lo que hace que las proposiciones sean verdaderas. Y el enfoque pragmático, si únicamente vemos en el argumento una actividad que tenga usos o funciones. Ya está, prácticas pragmáticas. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta aquí hemos terminado con la primera parte de la clase que corresponde a la historia, la importancia, ¿no? Cómo surgió la teoría de la argumentación. ¿Ya está? ¿Hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Para todos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Listo. Ahora sí. Vamos a hablar ahora, a partir de ahora, del argumento. ¿Ya? Ya sabemos qué es la teoría de la argumentación, pero ahora vamos a hablar del argumento. ¿Ya está? ¿Qué cosa es un argumento? ¿Cuándo argumentamos? A ver, el argumento, hijo, o argumentar, es una actividad de la razón, es una actividad racional, es un esfuerzo de la razón humana. ¿Ya está?
Argumentar es un esfuerzo racional. La gente comúnmente no va argumentando, pero cuando lo hace tiene que esforzar a su razón, tiene que obligar a su razón. Es un esfuerzo humano, es un esfuerzo de la razón. ¿En qué consiste, profesora? Consiste en tener un punto de vista. ¿Ya está? Al punto de vista podemos llamarle también tesis. Entonces, uno argumenta cuando tiene un punto de vista, tiene una tesis. ¿Ya, profesora? Ok, ¿qué más? Y no basta con tener tu punto de vista, sino que argumentar sobre todo consiste en defender ese punto de vista. Pero profesora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo defiendo? ¿Me voy a la guerra, profesora? ¿Mato a alguien? No, eso no es argumentar. Entonces, ¿cómo defiendo mi punto de vista? Lo defiendes ofreciendo razones que justifiquen tu tesis, tu punto de vista. Ya está. Entonces, uno argumenta cuando tiene un punto de vista y justifica su punto de vista ofreciendo razones. Profesora, pero ¿con qué propósito uno defiende un punto de vista? ¿Con qué propósito uno argumenta? Con el propósito de convencer a alguien, con el propósito de hacer que otra persona se adhiera a mi punto de vista, se convenza de lo que yo le estoy diciendo, no llorándole, no gritándole, no pegándole, sino argumentándole. ¿Ya está? Profesora, ¿y dónde se argumenta sobre todo? Se argumenta, además de, como dicen Perelman y Turmen en la vida cotidiana, principalmente aquí, cuando voy a hablarles de argumentación, me estoy refiriendo a la argumentación que se da en espacios académicos, en debates, por ejemplo, en debates políticos, donde se espera que la gente razone, no que se esté peleando, ¿no? Entonces, cuando ustedes ingresen a la universidad, van a asistir a muchos eventos en torno a sus carreras, ¿no? Cada carrera, cada facultad, perdón, de hecho, tiene su propio auditorio. Y en esos auditorios se llevan a cabo eventos académicos, debates, conferencias, simposios, coloquios, conversatorios sobre algún tema. Entonces, lo que van a ver es, digamos, son ponentes, así se le llama a las personas que van a dar su punto de vista y defender su punto de vista, es decir, a los que van a argumentar. Van a ver a ponentes, ¿no es cierto? Y van a ver, en este caso, un auditorio, ¿no? Un conjunto de personas oyentes, ¿no? Espectadores del tema. Por ejemplo, mira, profesor, ¿en San Marcos hay eso? Así es. Cuando ustedes ingresen a San Marcos van a visitar los auditorios, van a asistir a estos eventos académicos sobre sus temas, sobre sus profesiones o sobre otros temas. Van a viajar, en este caso, van a viajar al interior del país por algunos eventos académicos que hayan o al extranjero, o quizá con el paso del tiempo ustedes mismos hasta van a ser los que organicen estos eventos o los que en este caso se encuentren como ponentes en un evento, ¿no? Fíjate por acá. Este es un auditorio, ¿no? Auditorio de San Marcos, sí, algunos de ellos. Uy, Liz, ¿te estamos viendo por ahí? Ya te vimos, Liz. Ampay, Liz. Ya está. Fíjate, este es un auditorio. ¿Ya está? Este es un auditorio. El espacio le llamamos así. Pero fíjate, auditorio también se le llama a todas las personas que asisten a este evento. Oyentes, ¿no? Asistentes. Y a la persona que está dando su discurso se le llama ponente. Supongamos que el evento gira en torno a un tema. ¿Qué sé yo? Podría ser un tema... A ver, por ejemplo, que esta sea la facultad, un auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Entonces, estés asistiendo a un evento sobre la corrupción en la política peruana. ¿Ya está? Entonces, hay un tema. Sobre ese tema, este ponente tiene un punto de vista. Y su punto de vista, él lo va a defender dando razones. ¿Qué va a buscar con ello? Convencer a todo su auditorio o convencer a algunos. Ya está. Entonces, esto es, digamos, un auditorio en San Marcos, ¿no? Parecido al que ustedes en alguna ocasión van a asistir. Ustedes pueden estar aquí como oyentes, pero va a haber un momento en el que ustedes estén de este otro lado como ponentes.
¿Ya está? Profesora, ¿eso es posible? Sí, cuando ustedes ingresan en San Marcos van a asistir a este tipo de eventos, repito. ¿Ya está? Van a incluso asistir a auditorios o eventos nacionales o internacionales, donde ustedes viajen llevando sus puntos de vista, sus tesis, sus argumentos y los defiendan delante de otras personas. Es parte de la vida académica de un estudiante sanmarquino, de un estudiante universitario. ¿Ya está? Entonces, esto que yo les estoy describiendo ahorita de una manera muy general, muy puntual, en realidad, dijo, ustedes lo van a vivir en carne propia en unos añitos. Lo van a disfrutar, lo van a vivir de manera directa. Entonces, se acordarán de esta humilde clase que a las justas únicamente les describí este escenario, pero ustedes lo van a vivir, ¿ya? En ese sentido, fíjate, la argumentación tiene las siguientes partes. Hay un tema, ¿listo? Que en este caso es el punto de vista, la tesis, y claramente tiene que haber razones que justifiquen ese punto de vista, que sean coherentes con ese punto de vista. ¿Ya está? ¿Listo? Ese es argumentar. Profesora, ¿pero qué ocurre si en dicho evento hay una persona que después de que yo le he dado mi tesis, mi punto de vista, de repente hay otra persona que tiene un punto de vista sobre el mismo tema, pero un punto de vista diferente, no necesariamente opuesto, pero sí diferente? Y no solo eso, profesora, sino que me responde y al responderme da sus razones para defender su punto de vista. O sea, argumenta, profesora. ¿Cómo se le llama esa respuesta? A esa respuesta se le llama contraargumentación. ¿Qué será entonces, profesora, la contraargumentación? Contraargumentar es un argumento que sirve como respuesta a otro argumento ya presentado. Profesor, entonces se arma el debate, correcto, inicia un debate. Dos puntos de vista distintos y cada punto de vista ofrece razones. Profesora, ¿podría darnos un ejemplo? Sí, supongamos que estamos en un evento sobre el aborto. ¿Ya está? En este caso, por ejemplo, alguien argumenta defendiendo su punto de vista. Supongamos que Liz dice, ¿no? El ser humano es tal desde su concepción. Todo ser humano es un sujeto de derechos. La vida es considerada un derecho y valor que debe respetarse. Por lo tanto, el feto, que es un ser humano, tiene derecho a la vida y el aborto es moralmente condenable. Entonces, fíjate, Liz nos acaba de dar su punto de vista. Liz tiene una tesis, que de hecho la tiene resaltada aquí de amarillo, y ha defendido su punto de vista dando razones. ¿Ya está? Pero supongamos que en este evento Denise la escucha atentamente y le responde, el hombre es un miembro de una especie biológica. Una persona es un ser que posee autoconciencia y racionalidad y goza de determinados derechos. El feto, aunque es un ser humano, no es una persona. Por lo tanto, si el feto no es una persona, no posee derecho a la vida. De ahí que los padres, que sí son personas y por tanto tienen derechos, sí pueden escoger abortarlo. Entonces, si tú te das cuenta, Denise tiene otro punto de vista y acaba de argumentar su punto de vista. A la respuesta de Denise le vamos a llamar contraargumentación. Vamos con otro escenario. Supongamos que ahora estamos en un evento sobre la lactancia materna. ¿Listo? Y entonces por aquí yo tengo a Isabel. Isabel nos dice en el evento, la lactancia materna debe ser únicamente durante los 6 primeros meses de vida, debiendo en la mayoría de los casos suspenderse para dar alimentos ya al niño de otro índole, qué sé yo, sus papillas, ¿no? Su platanito ahí chancadito, sopita de hígado, en fin. Además, después de esa edad, la leche materna ya no aporta nutrientes. Fíjate, ya no aporta nutrientes. Tiene un punto de vista y está dando razones para justificar su punto de vista. Pero supongamos que en este escenario Lismel le escucha y Lismel le, ¿qué cosa? A ver, yo quiero responder. Y le dice, la lactancia materna es indispensable durante los 2 primeros años de vida del niño. De hecho, organizaciones exponen que se puede prolongar hasta la edad de 6 años, ya que la leche materna en todo momento cuenta con nutrientes. Mira, en todo momento tiene nutrientes.
proteínas y sobre todo anticuerpos, necesarios para fortalecer el sistema de defensas y así poder tener un cuerpo y mente sana. Además, sirve para el desarrollo de habilidades mentales. Fíjate, a la respuesta de Ismael le llamamos contraargumentación. Tiene un punto de vista y respalda su punto de vista ofreciendo razones. Argumentación en defensa de una tesis y contraargumentación. Y vamos con el último escenario. Una discusión sobre la forma de la Tierra. De repente, en este caso, ya está. De repente, en este caso, Diego nos dice, ¿no? La Tierra es plana. La Tierra es una superficie plana que flota sobre el espacio, con la Luna, el Sol, moviéndose alrededor, ¿no es cierto?, o en torno a ella. Tiene una tesis y, fíjate, respalda su punto de vista. Pero Abel lo escucha atentamente y le dice, a ver, estimado señor Diego, la Tierra no es plana, la Tierra es esférica. Además, las evidencias de imágenes capturadas por los satélites y los fundamentos de la ley de la gravedad demuestran que la Tierra es esférica y no plana. Entonces, fíjate, a la respuesta de Abel le llamamos contraargumentación. ¿Ya está? Profesora, y al final, ¿quién gana el debate? Recuerda, un debate siempre se hace no con la finalidad de que hayan ganadores o perdedores. Los eventos académicos siempre se hacen con la finalidad de que uno termine aprendiendo. ¿Ya está? No hay ganador, no hay perdedor. En realidad son esfuerzos de la razón. Quizá, fíjate, si tú te das cuenta, este tipo de eventos son el único lugar donde la razón humana se esfuerza por argumentar. Es el único espacio donde tú ves cómo la razón se luce, brilla. Porque si el hombre es racional, este es el momento en el que el hombre hace que la razón se manifieste, que la razón se luzca, porque es el esfuerzo humano por argumentar, por razonar. Entonces, aquí no hay ganadores o perdedores. Recuerda siempre esto. Los debates siempre se hacen no para que haya una persona ganadora y otra perdedora. Son esfuerzos de la razón, donde al final uno siempre aprende. ¿Ya está? De otro lado, la contraargumentación no necesariamente tiene que ser un punto de vista opuesto. Opuesto podría ser, por ejemplo, aquí, en el tema del aborto. Liz dice que el aborto es inadmisible moralmente y Denise dice que el aborto sí es admisible. Aquí sí hay oposición, pero no siempre será oposición. A veces simplemente es una opinión distinta, pero que no llega necesariamente a ser algo opuesto, ¿ya? Como por ejemplo en la lactancia materna. Ambos están de acuerdo en que la lactancia materna es necesaria, es indispensable, pero discrepan respecto al tiempo que hay que dar la leche materna. ¿Ya está? Y los nutrientes, o hasta cuándo esta tiene nutrientes, ¿no? No hay polaridad, pero sí hay una opinión distinta. ¿Ya está? Entonces, a eso le llamamos argumentar en defensa de una tesis, contraargumentar. ¿Se entiende? ¿Se entiende ambos conceptos? ¿Se entiende para todos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende para todos, muchachos? Ya. Profesora, ¿y cuándo acaba el debate? ¿Acaba el debate cuando uno gana o uno pierde? No, recuerda, no hay ni ganadores ni perdedores. A veces los debates pueden acabar, hijos, sin que las personas lleguen a un acuerdo, simplemente con puntos de vista distintos. Pero a veces también los debates se acaban cuando ocurre lo siguiente. ¿Qué ocurre, profesora? Ocurre, en este caso, cuando alguien lleva a cabo una refutación. ¿Qué, profesora? ¿Qué cosa es la refutación? La refutación es la eliminación de un argumento. ¿A partir de qué? A partir, podríamos decir, de una última contraargumentación. Refutar es eliminar un argumento. Profesora, ¿cómo es eso? A ver, hijo, fíjate, mira por acá. Supongamos que en el tema del aborto tengo un punto de vista. Defiendo mi punto de vista dando razones. ¿Ya está? La otra persona me responde. ¿Ya está? Me está contraargumentando. Yo puedo seguir añadiendo en respuesta más razones y todas siguen siendo coherentes con mi tesis. ¿Ya está? De eso es lo que se trata, de razonar en defensa de una tesis. La otra persona hace lo mismo respectivamente. Pero ¿cuándo se lleva a cabo la refutación? Cuando entre las razones, uno de los dos, podría ser cualquiera de los dos, cuando uno de los dos brinda una razón, le voy a colocar entre comillas. ¿Y por qué entre comillas?
porque te vas a dar cuenta que no es realmente una razón válida. Pero cuando uno de ellos añade una razón que ya no es coherente con la tesis, que ya no es consistente con la tesis que venía defendiendo. Entonces la otra persona, al responder, se percata de ese error y se lo hace saber. Cuando se lo hace saber, ha llevado a cabo una refutación, porque obligas al otro a que, ¿no es cierto? Obligas al otro a que brinde un nuevo argumento o a que se retracte y termine diciéndote, oh, sí, me equivoqué. Por ejemplo, supongamos que en este tema, en este debate sobre la lactancia materna, quienes estaban participando por aquí, supongamos que Isabel, ya está, listo, dice, bueno, después de todo, la lactancia materna solamente tiene que ser durante los 6 primeros de vida del niño, porque de todas formas, así ya lo ha dicho Mario Vargas Llosa. Y hay que considerar que Vargas Llosa no es cualquier persona, es un erudito, es un premio Nobel de literatura ahora con nuevos premios, entonces hay que considerar también su opinión. Automáticamente, fíjate, ay, ¿quién estaba acá? Isabel y quién más, ya me olvidé ya. Lismel. Lismel escucha, ¿no es cierto? Y automáticamente responde. Me parece que usted acaba de cometer un error en su argumentación, porque el que una persona lo recomiende no es razón suficiente para defender un punto de vista. Usted ha cometido una falacia. A ver si recuerda. ¿Qué falacia ha cometido Isabel? ¿Qué falacia ha cometido Isabel? A ver, a ver. ¿Qué falacia cometió Isabel? Falacia de apelación a la autoridad. ¿Ya cómo se llama esa falacia? ¿Cómo se llama esa falacia? Correcto. Entonces, Lismel le dirá, usted ha cometido una falacia verecundiam. Usted ha apelado a una autoridad para defender su punto de vista. Y su punto de vista no es válido porque lo haya dicho alguien. Entonces, Lismel lo que está haciendo es refutar a Isabel, porque luego de ello, Isabel se queda sin piso. Bueno, es cierto, tiene usted razón. Obligas a que digamos, el otro oponente se tenga que retratar o que tenga que brindar un nuevo argumento. Entonces, ¿qué cosa es la refutación? La refutación es la eliminación de un argumento a través de una última contraargumentación. ¿Qué busca? Que quien está asumiendo el punto de vista tenga que brindar un nuevo argumento o que en algunos casos tenga hasta que retractarse. Entonces, ¿qué es la refutación? Es el esfuerzo que consiste en mostrar que el argumento, entre comillas, es solo una falacia. Falacias que tú ya conoces, o de atingencia o de ambigüedad, que ya lo hemos visto hace un rato, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, puede darse otro escenario por aquí. Supongamos que estás en un evento de odontólogos. Supongamos que tú vas a ser un odontólogo, ¿no? Y de repente uno de tus colegas se pone de pie y dice, bueno, de todas formas, igual yo les recomiendo que consuman la pasta dental Colgate, porque 9 de cada 10 odontólogos lo recomiendan. Entonces, automáticamente tuviste que el odontólogo estaba argumentando, pero ha cometido una falacia. Entonces, Marcos, asistente a dicho evento, dice, estimado colega, usted lo que acaba de decir es una falacia, pues el que muchos la recomienden no es argumento suficiente para defenderla. A ver, pregunta, ¿qué falacia cometió el odontólogo? 9 de cada 10 odontólogos lo recomiendan, por eso utilicen la pasta dental Colgate. Correcto, ha cometido una falacia ad populum. ¿Ya está? Y Marcos se lo hace saber, por eso es que Marcos refuta. Después de esto, pregunta, ¿tú crees que el odontólogo va a tener algo que decirle? Cuando Marcos le dice, estimado, usted ha cometido una falacia, el que muchos la recomienden no es un argumento suficiente para recomendarla. ¿Tú crees que el odontólogo va a tener algo más que agregar? Ya no, pues hijo. El odontólogo más bien se va a avergonzar porque se va a dar cuenta que su argumentación no ha sido correcta. Entonces, lo único que le va a quedar decir es cierto. ¿Listo? Tiene propiedades importantes que deberían por ello tomarlas, no. Entonces él incurre en apelar a la mayoría, ¿no?
de los odontólogos que la recomiendan. ¿Ya está? Falacia populum. Dice, entonces siempre la refutación se da después de ver que hay una falacia. Sí, a veces sí. ¿Ya está? Cuando identificas un error en la argumentación, cuando ya no ves conexión entre lo que se está defendiendo y las razones que se está dando. ¿Ya está? Es decir, cuando alguien comete una falacia de atingencia o de ambigüedad. ¿Listo? Eso es refutación, eliminar un argumento. ¿Ya? ¿Se entiende? 3 conceptos entonces fundamentales. No te olvides. Argumentación en defensa de una tesis, contraargumentar y refutar. ¿Ya? 3 conceptos distintos. ¿Se entiende para todos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? A ver, ¿se entiende? ¿Se entiende? Correcto. Vamos terminando por aquí, ¿ya? Análisis de argumentos. Fíjate, un argumento tiene 3 partes, ¿ya? Un argumento completo tiene 3 partes. Fíjate, yo lo he ordenado así. Premisas, conclusión. Dentro de las premisas tenemos la premisa mayor. Profesora, ¿cuál sería la premisa mayor? La premisa mayor sería aquella premisa que tenga, digamos, la información general. A veces vamos a encontrar por aquí el cuantificador universal todo. No necesariamente, pero sí debes recordar que la premisa mayor es la que lleva la información más general, más amplia. Luego tenemos la premisa menor. La premisa menor en realidad vendría a ser el nexo que conecta a la premisa mayor con la conclusión. Si no existiera la premisa menor, no se entendería cómo pasamos de aquí a aquí. No habría sentido, pruébalo, mira. Todo buen comerciante sabe hacer las cuentas correctamente. Por lo tanto, Aarón hace las cuentas correctamente. ¿Cómo? No se explica, pues, cómo pasamos de aquí y saltamos aquí. No, ¿te das cuenta? Por lo tanto, la premisa menor aquí sería el nexo que conecta a la premisa mayor con la conclusión. Entonces, ahora léelo completo. Todo buen comerciante sabe hacer las cuentas correctamente. Aarón es un buen comerciante, por lo tanto, Aarón sabe hacer las cuentas correctamente. ¿Te das cuenta? La premisa menor las conecta a las dos, sirve como un nexo, es más específica si quieres. ¿Ya? ¿Listo? Ahí tenemos. Profesora, ¿siempre tienen que estar presentes las 3? Bueno, en un argumento siempre tienen que estar, ¿ya? De manera explícita. Pero a veces ocurre que hay argumentos, digamos que no tienen presente o la premisa mayor o la premisa menor o a veces la conclusión. Profesor, entonces carecen de ello. No es porque carecen, sino en realidad porque están implícitas. ¿Cómo es eso, profesor? A ver. A eso le llamamos argumentos entimemas. ¿Qué es un argumento entimema? Es un argumento incompleto, que de repente en un argumento entimema no vas a encontrar la premisa mayor, o quizá no vas a encontrar la premisa menor, o quizá no vas a encontrar la conclusión. Solo una de ellas. Profesora, ¿y por qué no la tienen? No es porque carezcan de ello, en realidad están presentes, solo que de manera implícita. Y tú tienes que descubrir cuál es eso o cuáles de las partes está implícita. Entonces, un argumento antimema es aquel que tiene o la premisa o la conclusión implícita. Profesor, o sea, siempre están las 3 partes. Sí, siempre van a estar, pero una de ellas está implícita. Si tú logras encontrar esa premisa implícita, entonces le llamamos argumento entimema. Profesora, ¿no puede dar un ejemplo? Claro, mira, fenómeno. Ejemplo 1. Tom sabe hacer las cuentas correctamente, pues es un buen comerciante. Fíjate, supongamos que alguien nos dice esto. Aquí hay un argumento entimema. ¿Ya está? Profesora, ¿y cómo sé que este es un argumento entimema? Porque tú puedes ordenarlo. Fíjate, premisa mayor, premisa menor y la conclusión. A ver, profesora, voy a ordenarlo. Dice, Aarón sabe hacer las cuentas correctamente. A ver, acá me está hablando no de algo general, no todos saben hacer la cuenta, sino me está hablando de alguien más específico. Me está hablando de Aarón, un sujeto. Y me está diciendo que él sabe hacer las cuentas correctamente. Y me dice,
Porque, pues, él es un buen comerciante. Ah, ya. Entonces, fíjate, todo lo que está en negrita sería la conclusión, el consecuente. Y todo lo que viene después de este conector, pues porque sería el antecedente. Esta sería una premisa. Ahora, si yo lo ordeno, tendría lo siguiente. Conclusión. Aarón sabe hacer las cuentas correctamente. ¿Ya está? Ahora, ¿por qué? Porque dice que Aarón es un buen comerciante. Entonces no me está hablando de todos los comerciantes, sino de alguien específico, de Aarón. Ah, ya. Si me habla de alguien específico, esa será entonces la premisa menor. Entonces, si yo lo ordeno, tendré Aarón es un buen comerciante. ¿Ya está? Listo. Ya ordené las partes que me han dado. Lo que significa que no está presente la premisa mayor. Esta no me lo han dado. No está presente. Pero se sobreentiende. Está implícita. A ver, tú solito, dime cuál sería la premisa mayor a partir de las dos premisas que te han dado. A ver, ¿cuál sería? Bueno, profesora, la premisa que faltaría, no me la han dado, pero sería todo buen comerciante, ya está, sabe hacer las cuentas correctamente. ¿Ya está? No me han dado esta premisa, pero yo ya la encontré. Esta es la premisa que está implícita. Por lo tanto, solo me dieron estas dos, pero yo acabo de encontrar la tercera parte. Si la encontré, entonces le llamamos argumento entimema. Había una premisa que estaba implícita, la premisa mayor. Ahora, léelo todo completo. Todo buen comerciante sabe hacer las cuentas correctamente. Aarón es un buen comerciante, por lo tanto, Aarón sabe hacer las cuentas correctamente. Argumento entimema. Entonces no te olvides, un argumento entimema es aquel que tiene una premisa o la conclusión de manera implícita. Solo tienes que identificarla, tienes que ordenarla. ¿Ya está? Entonces lo que estaba implícita aquí, yo lo voy a colocar, era la premisa mayor. ¿Ya está? Listo. Vamos con otro ejemplo. Fíjate por acá. ¿Está? En una monarquía, el rey es jefe de Estado. ¿Ya está? ¿Listo? No necesariamente, como aquí, Gabriel, fíjate, no necesariamente tiene que estar todo, pero sí recuerda que la premisa mayor siempre es general. No se habla de algo específico, se habla de algo general. Por ejemplo, aquí, en una monarquía, el rey es jefe de Estado. Gabriel, ¿estoy hablando de un país en específico o estoy hablando de la monarquía en general? Todo lo que está subrayado de azul es una información específica, es una información general sobre la monarquía. Es una información general, ¿sí o no? Entonces dice, en una monarquía el rey es jefe de Estado y España es una monarquía. Ya, si lo ordenas, tienes aquí un argumento entimema, tienes que ordenarlo. Premisa mayor, premisa menor y tienes por aquí la conclusión. ¿Cuál sería la premisa mayor? En una monarquía, ya está, en una monarquía, el rey es el jefe de Estado. ¿Ya está? Luego dice, España es una monarquía. Ah, pues eso sería una información específica. Entonces, eso sería la premisa menor. España es una monarquía. Ya tenemos. Profesora, el ejemplo me ha dado la premisa mayor. Acá está, fíjate, me han dado la premisa mayor. ¿Y qué más me han dado? Me han dado la premisa menor. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué es lo que falta? Lo que aquí faltó, profesor, es la conclusión. No me la dice, pero hasta aquí, así tal cual, está implícita. ¿Cuál sería la conclusión?
A ver, ¿cuál sería la conclusión en ese ejemplo? En una monarquía, el rey es jefe de Estado. España es una monarquía. ¿Cuál sería la conclusión? No te la dicen, pero se sobreentiende. ¿Cuál es? A ver, a ver, a ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la conclusión? Vamos, vamos, ¿cuál sería la conclusión? Por lo tanto, España, un rey, ya. En España gobierna un rey jefe de Estado, ya. Pero no te compliques, pues. Mira, ordena. En una monarquía el rey es jefe de Estado. España es una monarquía. Por lo tanto, en España el rey es jefe de Estado. Esa sería la conclusión. Ya está. En España el rey es jefe de Estado. Ya está, listo. Tenemos ahí las dos premisas y tenemos la conclusión. Estaba implícita la conclusión. No te la habían dado, pero ya tú ahí la identificaste. ¿Ya está? Entonces ahí tenemos. Esta sería la conclusión. ¿Ya? Argumento en tilema. Y te dejo por aquí un último ejemplo para que tú identifiques cuál sería la premisa o la conclusión implícita. Pero mira, lo leemos juntos. Te doy pistas. Un agricultor se da cuenta que su amigo Juan no responde a su llamado. Luego decide ingresar a la casa del mismo. Después de observar, murmuró, mira, el sombrero de Juan no está en el perchero. Por lo tanto, Juan ha salido. Listo. Aquí está el argumento entimema. ¿Ya está? Fíjate, entonces, este conector hace referencia a que todo lo que viene después sería la conclusión. Entonces, en el ejemplo te han dado la conclusión. Todo lo que viene siempre después de un conector. Por lo tanto, así que, luego, entonces, todo lo que viene después siempre es la conclusión. ¿Ya está? Ahora, te has dado una información más. El sombrero de Juan no está en el perchero. El sombrero de Juan no está en el perchero. Entonces Juan ha salido. Esta sería, ya está, la premisa menor. Tú te vas a dar cuenta por qué es la premisa menor. Ya está, porque esta premisa va a conectar la premisa mayor, que es la que falta, con la conclusión. Entonces yo lo voy a dejar ahí porque eso va a quedar como tarea, pero ya te ayudé hasta aquí. Lo que está implícita es la premisa mayor. Entonces tú me vas a identificar cuál sería la premisa mayor. Ya te ayudé, ¿eh? Yo ya te ayudé con dos. Te he ayudado con la premisa menor, te he ayudado a ordenar. Fíjate, la premisa menor sería el sombrero de Juan. Esa información es específica, ya ves. El sombrero de Juan no está en el perchero. ¿Ya está? ¿Listo? Y la conclusión, fíjate, el entonces, encima te están ayudando. Mira, entonces, la conclusión es, Juan ha salido. Ya, tú solito vas a identificar la premisa mayor y me la das la siguiente semana. Ya está, tú la identificas, tú me vas a decir, la siguiente semana arrancamos por ahí, eso queda a modo de tarea. A ver, esfuérzate, razona, ¿cuál sería ahí la premisa mayor? Ya está, ya te ayudé bastante ahí. Listo, muchachos, entonces es un argumento en ti. ¿Ya? Para terminar, esto ya es muy sencillo. Tipos de argumentos, tenemos los argumentos según la clasificación que realiza la lógica. Fíjate, ni basta ni es necesario que especifiquemos, porque esto ya lo hemos explicado la semana anterior, solo lo he puesto, digamos, como para que tú los ordenes según la perspectiva de la teoría de la argumentación, ¿ya? Entonces existen los argumentos formales, inductivo, deductivo, que no te olvides, se diferencian por su estructura y por su conclusión. El argumento deductivo es aquel que parte de premisas generales y llega a una conclusión particular. Al inverso, el inductivo parte de premisas particulares y llega a una conclusión general, ¿no? Entonces se diferencian por la estructura. Luego, recuerda que en un argumento deductivo la conclusión es necesaria. No te olvides, hay una conexión de necesidad entre las premisas y la conclusión. Y en un argumento inductivo, la conexión es solo probable. ¿Ya está? ¿Listo? Ahí tenemos entonces. Y lo último son los argumentos según el contexto.
argumentos legales, no te olvides, son los argumentos que lleva a cabo el jurista, ¿no? En un juicio, por ejemplo, que consiste en defender la interpretación que él tenga sobre el texto jurídico, ¿no? La Constitución, el Código Penal, el abogado tiene una interpretación particular de un artículo y lo que busca es argumentar justificando su interpretación. ¿Ya está? Recuerda que la argumentación aquí no es lógica, la argumentación es retórica, es persuasiva, ¿ya? Un buen jurista, recuerda, tiene la capacidad para idear y manejar argumentos con habilidad. Recuerda lo que dice Perelman, un juicio lo gana, no el más lógico de los abogados, sino el que sepa argumentar buscando persuadir o convencer al juez. Uso retórico, ¿no? Y finalmente tenemos por aquí los argumentos científicos. Los argumentos científicos, recuerda, son los que se respaldan en evidencia empírica. Hay prueba empírica, evidencia empírica, ¿no? Que puede ser verificado, puede ser falseada, ¿no? Por ejemplo, la investigación que llevó a cabo Darwin, la teoría de la evolución. Darwin argumentó en defensa de la selección natural, por ejemplo, ¿no? Y para hacerlo, él tuvo que respaldar su investigación, su argumentación en evidencia o prueba empírica, ¿no? Tiene la argumentación científica que explicar un fenómeno natural o un fenómeno social. Ya está, de ahí tiene la ciencia natural y las ciencias sociales que se informan, que se interesan por brindar argumentos, ¿no? En defensa de sus puntos de vista sobre la naturaleza o la sociedad. Ya está. Sigue en este caso normas propias de la investigación científica y la argumentación es empírica experimental, pero también al mismo tiempo racional. Ya está. Hay que seguir normas propias de la investigación para argumentar, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí hemos llegado a la parte final con respecto a la teoría de la argumentación. Recuerda que las claves están en la parte final del PPT. Por favor, resuelve el material. Si hay dudas, preguntas, la próxima semana lo solucionamos, ¿ya? No te olvides, queda esto como tarea. Me parece que en tu material yo les he colocado otros más ejemplos sobre argumentos en timemas. Ya está, resuélvelos, que la siguiente semana vamos a empezar por ahí, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces aquí nos quedamos. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho y buen jueves para todos. Nos vemos hasta la siguiente semana. Gracias, Abelita. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos, nos vemos.